Hola, hola, ¿cómo están todos? En este video vamos a ver enfermedad vascular cerebral. Muy bien, la enfermedad vascular cerebral se divide en múltiples subenfermedades. Realmente hablar sobre la vasculatura cerebral y la enfermedad que lo afecta, pues nos hace involucrarnos en distintos tipos de patologías, tanto agudas como crónicas. Dentro de las que vamos a ver en este video, en esta serie de videos, es la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, que la podemos dividir en isquemia cerebral global y focal, es decir, un EBC isquémico. Después enfermedad cerebrovascular hipertensiva, que la podemos dividir en infartos lacunares, encefalopatía hipertensiva y demencia vascular. Y finalmente la hemorragia cerebral no traumática. La hemorragia cerebral no traumática la podemos dividir en EBC hemorrágico, en aneurismas y en malformaciones arteriovenosas. Hay que considerar que nuestro tejido neuronal, que nuestro encéfalo consume una gran cantidad de oxígeno. Tan solo el cerebro, siendo solamente el 2% del peso total de un adulto, consume alrededor del 16% del gasto cardíaco. Y además consume el 20% de todo el oxígeno que nosotros estamos adquiriendo. Entonces realmente pues es un tejido muy costoso, y como es tan costoso, pues detener este flujo sanguíneo, este flujo de oxígeno durante unos pocos minutos puede ser catastrófico. Comencemos con esta patología, la isquemia cerebral global, para que veamos lo catastrófico que puede ser un infarto cerebral. Dentro de la isquemia cerebral global encontramos distintos tipos de patologías. Tenemos la encefalopatía hipóxico-isquémica difusa, y esta encefalopatía hipóxico-isquémica difusa es generada por distintas causas. Por ejemplo, una persona que se le para el corazón, una persona que su corazón deje de latir, entonces deja de fluir sangre a través de sus vasos y por lo tanto no llega sangre. Esto produce una isquemia muy profunda, y esta isquemia pues afecta directamente al cerebro. Otra persona, por ejemplo, que tenga choque. Tenemos distintos tipos de choque: choque anafiláctico, choque hipovolémico, y lo que tenemos aquí, independientemente del tipo de choque, es que hay una hipoperfusión generalizada a los tejidos. Y tenemos tejidos que pueden aguantar muy bien esta hipoperfusión generalizada. Por ejemplo, pues no sé, los músculos, por ejemplo, pueden aguantar muy bien la hipoperfusión generalizada, pero eso no ocurre con nuestro sistema nervioso, eso no ocurre con nuestro cerebro. De tal manera que rápidamente nuestro cerebro empieza a sufrir, y al momento de empezar a sufrir empieza a tener distintos cambios patológicos, se produce edema cerebral. Esto hace que las circunvoluciones de sustancia gris se ensanchen, se amplíen, y que los surcos se apachurren. Y con esta patología pues encontramos todavía más isquemia, porque la poca sangre que podía llegar deja de llegar. Y entonces aquí a la derecha podemos observar una imagen muy fea, una imagen muy gráfica sobre un cerebro de una persona que falleció justamente por alguna de estas causas. Y lo que podemos aquí rápidamente darnos cuenta es cómo está sumamente edematizado este cerebro, cómo está hinchado, cómo tiene distintas hemorragias en distintas partes, y todo esto es a causa de una hipoperfusión generalizada, es decir, de una encefalopatía hipóxico-isquémica de tipo difuso. Algunas células de nuestro sistema nervioso son particularmente sensibles a este tipo de cambios. Por ejemplo, las células piramidales del hipocampo rápidamente se destruyen, y esto explica en buena medida por qué el hipocampo es tan sensible a distintos insultos patológicos. O sea, prácticamente cualquier cosa puede hacer que se dañe. También nuestras células de Purkinje, estas que son muy bonitas en nuestro cerebelo, son particularmente sensibles. Y finalmente las neuronas piramidales, que en buena medida forman la vía piramidal, una vía importante para el dolor. Clínicamente, una isquemia cerebral global puede producir la muerte cerebral, pero pues puede ser que por distintas causas siga funcionando el cuerpo, y entonces tenemos una persona con muerte cerebral pero cuyo cuerpo sigue funcionando, su latido del corazón sigue presente, y sigue presente algunas de las funciones autonómicas básicas.
En este tipo de personas, que generalmente están sujetas a un ventilador, a un respirador artificial, pues el paso del tiempo hace que las zonas que fueron muriendo dentro de su encéfalo, dentro de su sistema nervioso central y particularmente en el cerebro, pues empiecen a necrosarse. Una necrosis que se llama necrosis licuefactiva, que es así como mueren las células de nuestro encéfalo, de nuestro sistema nervioso. Y entonces se forman grandes huecos. Y estos grandes huecos pueden producir grandes cavitaciones, y estas cavitaciones, o al conjunto o a esta característica de nuestro sistema nervioso central, le llamamos cerebro de respirador. Y de hecho, pues aquí lo que podemos observar en esta imagen de la esquina superior derecha, esto es el hipocampo, una región particularmente sensible a distintas patologías. Y aquí lo que podemos ver es una imagen característica de un cerebro de respirador, donde podemos observar las grandes cavitaciones. Aquí donde estaban los ventrículos pues se ven mucho más agrandados, pero vean esta cavitación de acá y vean estos surcos tan profundos o estas regiones tan cavitadas, tan destruidas donde debería de estar el hipocampo, pues solamente encontramos huecos. Muy bien. En realidad, pues esta causa de isquemia cerebral global se da en distintas cuestiones, pero definitivamente lo que más nos importa es ver el evento vascular cerebral. ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente y hay cosas que se pueden hacer para prevenir el evento vascular cerebral. No necesariamente para prevenir la isquemia cerebral global, puesto que esta se da, les decía, en personas que deja de latir su corazón, o que se ahogan, o que tienen una condición de choque, por ejemplo hipovolémico, por tener poca perfusión sanguínea. Pues aquí en el evento vascular cerebral lo que encontramos es una interrupción focal, una interrupción puntual de una región de irrigación de nuestro cerebro. Y entonces aquí lo que tenemos es que como es solamente una partecita, pues es más probable que el paciente, uno, sobreviva, y dos, que quede con secuela neurológica importante, y es ahí donde tienen que entrar ustedes. De tal manera que nuestro evento vascular cerebral es una patología muy importante, de las más importantes. El evento vascular cerebral tiene distintos nombres, lo cual puede generar relativa confusión. Por ejemplo, se llama evento vascular cerebral, EVC, o también accidente cerebrovascular, ACV, o también ictus, o también apoplejía, ataque cerebral, infarto cerebral, derrame cerebral, particularmente cuando es un infarto hemorrágico. Y esto hace que ni siquiera no pase como en el infarto agudo al miocardio, como en el infarto al corazón, donde todos sabemos que es un infarto al corazón. La misma gente, el público, pues puede no saber diferenciar en que ictus y apoplejía se refieren al mismo evento. ¿Cómo se define un evento vascular cerebral? Como la alteración aguda y no epiléptica del estado neurológico que dura más de 24 horas y se relaciona con una interrupción repentina del flujo sanguíneo a un área focal del cerebro. Entonces vamos aquí a analizar esta definición. Alteración aguda. Es decir, que no es algo que va cambiando poco a poco, como en una demencia. Y no epiléptica, quiere decir que no está relacionado a la epilepsia, porque la epilepsia te podría dar una alteración aguda del estado neurológico. Esta alteración dura más de 24 horas y aquí encontramos una de las cosas más importantes. Realmente para que uno pueda diagnosticar o para que uno pueda decir que alguien tuvo un evento vascular cerebral, de hecho ya tuvo que haber pasado más de 24 horas con este problema. Y más de 24 horas se considera que la persona ya tiene un daño irreversible en el cerebro. Entonces realmente para que uno pueda mencionar que está sufriendo o que tiene o que tuvo un evento vascular cerebral, pues es un diagnóstico pues a posteriori, es un diagnóstico que se hace una vez que ya no se puede hacer nada más. De tal manera que es importante pues distinguir esto y ver que el evento vascular que está en progreso, o sea que apenas se empieza a hacer, a veces incluso que todavía no muestra cambios fehacientes, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central en los estudios de imagen, es este que apenas está comenzando el que realmente es proclive a que pueda ser tratado y que nosotros podamos mejorar el estado neurológico del paciente y por lo tanto su sobrevida y su funcionalidad a largo plazo. Esto se relaciona a una interrupción
repentina del flujo sanguíneo a un área focal del cerebro. Y esta interrupción puede ser, por ejemplo, por una isquemia, es decir, que llega un taponcito y que este taponcito bloquee el paso de sangre hacia la parte en particular del sistema nervioso donde está irrigando esa arteria en particular. O puede ser por una hemorragia, porque finalmente si uno tiene una hemorragia, si uno tiene una ruptura de un vaso, pues el vaso ya no va a poder llevar sangre hacia la parte del tejido cerebral que necesita, y por lo tanto pues para fines prácticos encontramos igual una hipoperfusión, solamente que vamos a ver que tiene distintas características estas dos hipoperfusiones. Para que ustedes dimensionen qué tan importante es un evento vascular cerebral, bueno, en Estados Unidos cada 40 segundos una persona presenta un evento vascular cerebral. Eso es muchísimo. En el mundo es la segunda causa de muerte y más de la mitad de supervivientes a los eventos vasculares cerebrales tienen secuelas importantes. De hecho, es probable que ustedes conozcan a alguien que tuvo un evento vascular cerebral y que por eso haya dejado de caminar, o tenga ceguera, o tenga debilidad en los brazos, o tenga parálisis facial. Podemos encontrar cualquier cantidad de discapacidades. Realmente, como ocurre en muchas cosas en nuestro país, pues no conocemos la magnitud del problema aquí en México. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no tenemos una casuística publicada adecuada, pero podemos estar seguros que el evento vascular cerebral representa una de las 10 principales causas de muerte y probablemente también de morbilidad y probablemente también de necesidad de terapia a largo plazo en nuestro país. Entonces, bueno, pues es una enfermedad bien importante. Y aquí encontramos una imagen bien interesante sobre la incidencia de los eventos vasculares cerebrales en el mundo. Y lo que podemos aquí observar es que hay algunas regiones donde encontramos una incidencia o relativamente alta, o muy alta, o extremadamente alta, ¿correcto? Mientras que encontramos otras que tienen pues pocos eventos vasculares cerebrales. Digo, por ejemplo, aquí pueden ver a México, pueden ver algunos países sudamericanos, pueden haber gran cantidad de los países africanos y de la India. Y entonces aquí lo que habría que preguntarnos es si realmente será que tienen esta densidad o esta incidencia, perdón, tan baja de eventos vasculares cerebrales estos países. Y la respuesta yo creo que es que no. Yo creo que más bien no existe una cultura de diagnóstico adecuado y por lo tanto están subreportados los casos, que seguramente es lo que ocurre en nuestro país como en gran parte de África. Simplemente no los detectamos, y como no los detectamos, no los metemos al sistema nacional de vigilancia epidemiológica y por lo tanto pues no son cuantificados de manera adecuada. Muy bien. Entonces vayamos con nuestros dos tipos principales de eventos vasculares cerebrales, el de tipo hemorrágico y el de tipo isquémico. Como podemos observar en esta imagen, el evento vascular cerebral de tipo hemorrágico incluye justamente lo que describe una hemorragia en el encéfalo, una hemorragia en el parénquima cerebral. Y entonces este tipo de evento vascular cerebral se puede producir, por ejemplo, por un vaso sanguíneo que se rompe, por la presión arterial, por lo que ustedes quieran, y entonces este vaso sanguíneo pues empieza a sangrar dentro del parénquima cerebral. O lo que podemos encontrar es que el vaso sanguíneo rompe pero hacia el espacio subaracnoideo, generando una cosa que se llama hemorragia subaracnoidea. Esas hemorragias subaracnoideas son muy peligrosas. Si bien el evento cerebral vascular de tipo hemorrágico es muy peligroso, y es de hecho más peligroso que el isquémico, es más común el isquémico, afortunadamente. Y el evento vascular cerebral de tipo isquémico, pues se genera por la isquemia producida por el tapón a una de las arterias que está mandando sangre al parénquima cerebral. Y entonces pues aquí lo que encontramos es, por ejemplo, una trombosis. Hay que buscar ese concepto de trombosis para que lo sepan diferenciar de un embolismo. Bueno, aquí en esta trombosis lo que se generó fue un trombo que se rompió y al momento de que se rompió se coaguló y por lo tanto generó pues un tapón que no permitió el paso de sangre. Mientras que aquí lo que observamos es un embolismo, es decir, es una formación que puede ser de distintas causas, que va viajando por ejemplo desde el corazón hacia los vasos sanguíneos y aquí pum llega a un vaso sanguíneo que ya no permite su paso y por lo tanto lo bloquea.
son los dos tipos principales de eventos vasculares cerebrales, el de tipo hemorrágico y el de tipo isquémico. Aquí podemos observar qué tan representativos son los dos tipos de eventos vasculares cerebrales en cuanto a sus porcentajes. Vean, el hemorrágico incluye más o menos el 15% de todos los eventos vasculares cerebrales, mientras que el de tipo isquémico más del 85% de ellos. Es decir, es mucho más importante epidemiológicamente el isquémico, pero bueno, cualquiera de los dos es verdaderamente una urgencia y es verdaderamente una patología que tenemos que cuidar. Algo que es importante de considerar es que a diferencia, por ejemplo, incluso de nuestro corazón, que todavía puede aguantar más o menos un buen rato, me refiero a unos minutos, sin aporte sanguíneo y aún así sobrevivir, o sea, se ataranta pero sobrevive, y ni se diga el tejido muscular de tipo periférico de otras regiones. Bueno, pues aquí lo que tenemos es que en un evento vascular cerebral la interrupción completa del flujo sanguíneo produce muerte del tejido encefálico muy rápido, más o menos en 4 a 10 minutos ya está, pero bien muerto ese tejido. Y no solamente esto, o sea, no necesitas ni siquiera que interrumpir completamente esto, sino que con disminuir el flujo sanguíneo suele ser suficiente para producir la muerte del tejido encefálico. Y como nosotros reconocemos, no hay una tasa de neurogénesis importante que permita recuperar estas regiones, y eventualmente lo que pasa es que se forman cavitaciones en estas regiones donde pues ocurrió el evento vascular cerebral. De tal manera que es una super urgencia. Una vez que ocurre, es menester que rápidamente se trata al paciente, y eso casi no ocurre en nuestro país. Por lo tanto, vamos a tener una gran cantidad de pacientes, más bien con secuelas, y lo que vamos a tener que hacer es analizar e intentar mejorar el patrón de las secuelas. Entonces, como les había dicho, esta isquemia o este infarto de tipo focal, particularmente de tipo isquémico, se puede deber a distintas cosas. Se puede deber a trombosis, que es lo que ya habíamos visto. Se forma el trombo, se rompe el trombo, se tapa la arteria. A un embolismo, se forma un trombo, se forma alguna otra cosa que viaja por el torrente sanguíneo hasta que llega un vaso sanguíneo que ya no alcanza a que siga pasando esta formación a través de él, entonces bloquea, tapa a la arteria. O puede ser también por algo que no viene pues aquí representado gráficamente, que es una vasculitis. Literalmente se inflama el vaso sanguíneo, se ocluye y por lo tanto deja de pasar sangre al sitio donde debería de estar pasando. Independientemente de la causa, por ejemplo aquí podríamos ver un trombo o un émbolo, en realidad no lo representan lo suficientemente bien. Independientemente de la causa, lo que encontramos es que la región más importante donde se bloquea este flujo sanguíneo, que le llamamos el core del infarto o el núcleo del infarto o el núcleo isquémico, pues esta parte va a morir. Y tenemos que ser conscientes de que en la inmensa mayoría de pacientes esta parte muere. Pero pues esta parte solamente es una porción de todo lo que puede morir si nosotros no damos tratamiento. Hay alrededor una región muy extensa que se llama zona de penumbra, y en esta zona de penumbra hay distintos vasos sanguíneos que permiten, o sea, imaginemos que este es el vaso sanguíneo, la arteria cerebral media, y esta irrigaba particularmente a esta parte de acá. Y lo que encontramos acá es que todas estas regiones que están por acá igual estaban irrigadas por otras arterias, ¿no? Por otras arterias que venían de distintos lados, que no le proveían tanta sangre como esta de acá, pero aún así algo de sangre le proveen, ¿correcto? Y entonces esta zona de penumbra nosotros la podemos salvar con un tratamiento adecuado. La zona de penumbra tiene aproximadamente un flujo sanguíneo de entre 10 y 17 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Mientras está siendo afectada hay silencio eléctrico, es decir, las neuronas dejan de disparar, pues básicamente porque están sufriendo y están aguantando energía, y el daño es reversible, particularmente con tratamiento. Mientras que la zona del núcleo isquémico, el flujo es muy bajo, de menos de 7 mililitros 100 gramos minuto. Nótese que el núcleo isquémico no se llega con 0 mililitros, o sea que con todavía algo
de flujo sanguíneo, aún así se muere el tejido y el daño es absolutamente irreversible. Y entonces lo que tenemos es que el tratamiento de urgencia realmente va por rescatar la zona de penumbra y que en ausencia de tratamiento toda la zona de penumbra puede verse afectada y eventualmente dañada irreversiblemente. Como ya sabemos que sí va a morir sí o sí parte de nuestro sistema nervioso, es natural pensar que muchos de los pacientes, ya vimos el 50% de los pacientes que tienen un evento vascular cerebral, realmente perduren con algún tipo de complicación crónica. Esto va a ser importante también para el seguimiento a largo plazo de los pacientes. Este estudio es un estudio que intentó cuantificar aproximadamente durante un evento vascular cerebral cuántas neuronas, cuántas sinapsis, cuántas fibras mielinizadas y cuánto envejece el cerebro después de un infarto cerebral. Cuántas neuronas, sinapsis y fibras mielinizadas perdemos y cuánto envejecemos cerebralmente cuando tenemos un evento vascular cerebral. El título del artículo me gusta mucho, Time is Brain Quantified, o sea, el tiempo es cerebro cuando uno se refiere a un evento vascular cerebral. Y entonces vean lo pues abrumadoras que son estas cifras. Por segundo, durante un evento vascular cerebral, una persona pierde 32.000 neuronas por segundo, 230 millones de sinapsis y 200 metros de fibras mielinizadas. Por segundo, el cerebro de una persona envejece 8.7 horas por segundo. Y aquí ustedes pueden ver las distintas cifras, pero pues me voy a ir hacia la peor, ¿no? Por evento vascular cerebral. Stroke es evento vascular cerebral en inglés. 1.2 billones de neuronas en inglés, billion en inglés, se mueren. 8.3 trillones de sinapsis se mueren. Perdemos más de 7.140 kilómetros de fibras mielínicas y el cerebro de una persona que tuvo un evento vascular cerebral envejece por 36 años. 36 años. Y es por eso que uno puede encontrar pues gente adulta mayor que está muy bien, que de hecho cognitivamente está muy bien, está muy lúcida, que realmente pues, o sea, muy ágiles mentalmente, y uno puede encontrar una persona pues relativamente joven dentro de los adultos mayores, no sé, 70 años, y que pues simplemente ya su capacidad cognitiva no es la misma y tiene muchas dificultades. Pues puede ser que tuvo un evento vascular cerebral. Vean cuánto uno puede envejecer cerebralmente. Y no solo eso, sino que un evento vascular cerebral no solamente produce cambios, lamentablemente, solamente por la interrupción del flujo sanguíneo, sino que va a tener también cambios indirectos. Y dentro de estos cambios indirectos encontramos que, por ejemplo, un evento vascular cerebral hace que falle una barrera muy importante que se llama barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, para fines prácticos, separa a la sangre del parénquima cerebral. Y a la sangre, no solamente el agüita de la sangre, las células inmunitarias que están dentro de la sangre, proteínas que se encuentran dentro de la sangre, distintas cosas, patógenos, bacterias, virus que se encuentran en la sangre, los está bloqueando para que no pasen. Correcto, aquí lo que podemos ver es una imagen transversal justamente de la barrera hematoencefálica, donde encontramos un pericito, que son las células que bloquean el paso de sustancias. Encontramos a los pies astrocitarios, encontramos a piecitos de neuronas y obviamente a las células endoteliales unidas por uniones estrechas para no permitir el paso de nada. Bueno, pues en un evento vascular cerebral se pierde la energía para mantener esta barrera hematoencefálica trabajando de manera adecuada, y lo que sucede cuando pasa esto es que se empiezan a filtrar cosas, ¿no? Se empiezan a filtrar, por ejemplo, proteínas, por ejemplo, agua, por ejemplo, células inmunitarias, y esto produce cambios, desde cambios neuroinmunológicos, es decir, podemos tener una inflamación en nuestro encéfalo, en nuestro parénquima cerebral por esta causa, pero también de manera muy importante va a sacar proteínas, y estas proteínas son osmóticamente activas, es decir, van a jalar agua, y al momento de que jalan agua, pues producen edema cerebral. Y el problema es que el edema cerebral es todo un rollo. Vean, esto es justamente una serie de estudios de imagen de un paciente que tuvo un evento vascular cerebral de la cerebral media y después tuvo un evento vascular cerebral
después tuvo un edema cerebral, perdón, muy profuso. Entonces aquí encontramos la zona infartada, se ve claramente, y también esta parte de acá. Entonces encontramos esta zona de aquí. Esta zona de acá, después de muerta, empezó a edematizarse de manera importante, tanto que obligó a los neurocirujanos a generar una ventana en el cráneo, es decir, remover una buena parte del cráneo para que pudiera protruir por ahí el cerebro, literalmente para que pudiera salir por ahí el cerebro y no presionara dentro del sistema. Porque como ya sabemos, si aumenta la presión dentro del sistema, se puede herniar el cerebro y una herniación puede ser verdaderamente mortal. Este edema no es raro, ocurre más o menos en el 5 al 10% de los pacientes, vean lo importante. Y entonces muchas veces los neurocirujanos tienen que hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas, una craniectomía descompresiva. Y entonces lo que hacen es literalmente quitar una ventana del cráneo y permitir pues que protruya el cerebro por esa ventana, en lo que se empieza a reducir el edema. Y este edema puede durar bastante tiempo, de 3 a 5 días, y dura alrededor de 10 días. O sea, de 3 a 5 días llega al punto máximo y a los 10 días empieza a desaparecer. De tal manera que durante una buena cantidad de tiempo la persona está literalmente con el cerebro pues, prácticamente de fuera, y obviamente esto puede generar distintas complicaciones. La más importante de todas probablemente es una infección. Pero si no, pues la contraparte es la muerte. De tal manera que pues suena mejor tener herniado el cerebro a estar uno muerto. Y aquí lo podemos observar en esta imagen. Se hace pues este corte, se hace una serie de agujeritos que eventualmente permiten destapar esa parte del cráneo, y entonces ya con esta parte del cráneo destapada, pues lo que puede pasar es que protruye el cerebro, que está pues en un estado de edema. Aquí lo que podemos ver es la dura madre, que está ahí, pues la cortaron para que permitiera la expansión del volumen encefálico, y entonces pues aquí podemos ver claramente a nuestro lindo encéfalo. ¿Y qué pasa si por alguna razón no se hace? Pues lo que puede pasar es catastrófico. Vean lo que sucedió aquí, es un evento vascular cerebral que generó la hernia pues de distintas partes. Vean cómo se hernió el giro del cíngulo, aquí una hernia subfalcina por debajo de la falx cerebri. Se ve completamente desplazado para acá la línea media. Vean, aquí está el septum pellucidum, aquí está el hipotálamo, y vean cómo está completamente apachurrado hacia el otro lado. Y también tenemos probablemente que la persona tuvo una herniación uncal, una herniación del uncus. Entonces vemos completamente muerto al hipocampo de este lado. Y bueno, además de encontrar pues una serie de lesiones en toda esta zona. Pues evidentemente esta persona, por X o por Y, por lo que sea que le haya pasado, pues falleció de esta causa, y bueno, pues esto es su encéfalo y podemos ver lo maltratado que quedó. Ahora, en la zona del infarto podemos tener distintos cambios patológicos. Y aquí encontramos un problema, y el problema es que, a diferencia por ejemplo de una fractura, que pues cuando uno fractura pues puedes ver la fractura y la puedes distinguir en una tomografía y la puedes distinguir en una radiografía, y ni se diga en una resonancia, pues aquí lo que tenemos es que, o sea, realmente las primeras horas donde está sufriendo el cerebro, donde se está muriendo, pues realmente no hay cambios en el tejido, y por lo tanto tú tomas una tomografía de emergencia y chirrión, se ve todo normal. Y de hecho esto es algo bueno y malo. Es bueno porque cuando se ve todo normal quiere decir que o estás a tiempo o no le está sucediendo nada. Entonces pues, realmente o sea, pues ahí hay que hacer una evaluación clínica bastante acuciosa. Entonces en las primeras 6 horas prácticamente no hay cambios, pero después de 12 a 24 horas aparecen unas neuronas que son características, o sea, son las mismas neuronas que ahí estaban, pero se empiezan a poner rojas, entonces se les llaman neuronas rojas, que son características de sufrimiento celular. Empieza a aparecer el edema citotóxico y el edema vasogénico o vasógeno, y es lo que estábamos viendo hace ratito. Y después de esto, a las 48 horas, esta parte del cerebro infartada se torna pálida, se torna blandita, tumefacta, hay migración de neutrófilos, de monocitos, se empiezan a destruir a las células
que estaban ahí, y eventualmente pues lo que vamos a encontrar es que van a generar cavidades, ¿no? La necrosis licuefactiva. Y aquí lo importante de distinguir es que, de hecho, al principio de un evento vascular cerebral no vamos a observar nada raro. Ya, estas son personas que seguramente tenían más de 12 horas con el infarto cerebral o con los infartos cerebrales. Entonces, pues aquí podemos ver distintas zonas infartadas y aquí podemos observar pues el edema tan profuso, tan importante que tuvo a nivel diencefálico esta persona. Y aquí lo que podemos observar es de nuevo un tejido que está muerto. Y entonces vean lo que les decía, después de unos días lo que encontramos es que este cerebro que se vuelve gelatinoso, que se vuelve friable, o sea que con cualquier cosa se empieza a romper, pues termina formando una cavitación. ¿Sí? Eventualmente más o menos entre 10 días y 3 semanas después de haber ocurrido el evento vascular cerebral, el tejido se termina licuando completamente. Y esta cavidad se llena de líquido, y esto es lo que podríamos observar en una tomografía o en una resonancia. Todo esto estaría lleno de líquido, y vean cómo ya está completamente muerto, completamente perdido ese tejido.